Volvemos a los periodistas esta tarde y le damos la bienvenida a Marco Antonio Baños. Él fue consejero electoral del todavía Consejo General del Instituto Federal Electoral y participó en esta experiencia de integrar un órgano electoral integrado por 11 ciudadanos con el propósito de, digamos que, generar las condiciones para la elección de quien en el futuro será el candidato presidencial de la oposición. Marco, muchas gracias por estar en este espacio. Bienvenido. Yo no escucho. No, tampoco. Tenemos un problema de audio. Creo que es que te saliste del... Perfecto. Alejandro, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Un saludo para el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, desde el fin de semana ya había más o menos una idea en el sentido de que se estaba desmoronando lo que algunos llamaron el mini INE. El primero que lo ventila públicamente es el primero que había anunciado la existencia propiamente del mini INE, que es Sergio Aguayo. Él avisa en un programa en Canal 11, dice él, pues me invitaron, estamos armando esto, eso es lo que va a suceder, tal. Y luego él mismo dice, ya el fin de semana me bajo porque los partidos ya metieron la mano. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué fue el detonante, Marco Antonio Baños, para que se disolviera por lo menos este primer intento de Consejo Electoral Ciudadano? Mire, Alejandro, primero quisiera hacer una reflexión en el sentido de que en lo particular a mí no me ha gustado la expresión de mini INE porque no somos eso. El INE es una institución que está completamente establecida en la Constitución, en la ley, que tiene atribuciones, que organiza las elecciones, con la que podemos estar de acuerdo, con la que podemos tener desacuerdos, pero es una institución regulada por la ley en nuestro país. En el caso de nosotros, las 11 personas que fuimos invitadas para integrar esto que el Frente Cívico Nacional le llamó en un principio el Consejo Electoral Ciudadano, nosotros recibimos una invitación por diversas vías de integrantes justamente del Frente Cívico Nacional bajo el argumento de que ellos tienen la idea, la convicción de que deben organizarse unas elecciones primarias para poder elegir una candidatura que con el respaldo ciudadano y con la convergencia de los esfuerzos de los partidos de la oposición, sin el Movimiento Ciudadano que ha dicho que no quiere formar parte de este esfuerzo, pues ellos pudieran encontrar una candidatura con un hombre o una mujer que, insisto, tenga el respaldo de la ciudadanía. Bajo esa modalidad fue que nos invitaron, los 11 que fuimos invitados, ninguno formamos parte de la estructura de los partidos, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, y hay en esa composición de 11 personas quienes tenemos una trayectoria estrictamente electoral y hay otras personas que tienen una reconocida trayectoria en el estudio de la democracia, en la defensa de los derechos humanos, en el tema de atención a las víctimas, etcétera. Entre ellos, por supuesto, está el doctor Sergio Aguayo, está el doctor Guillermo Sheridan, la maestra Marilena Morera y está también Mariclara Acosta. Digamos que estas personalidades que tienen una trayectoria en esos campos igualmente fueron invitados. Creo que fue una experiencia muy interesante porque al final de cuentas pudimos formular un conjunto amplio de reflexiones respecto a esta posibilidad, pero hay un detalle que es muy importante, Alejandro, y se lo quiero compartir con absoluta nitidez. Cuando empezó la conformación de este grupo, que fue hace aproximadamente unas 3 semanas, también se nos dijo que el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones de carácter ciudadano estaban en un proceso de negociación con los partidos políticos para ver si era posible que tanto estas organizaciones ciudadanas como los partidos políticos pudieran converger en un solo esfuerzo y, en su caso, pues realizar un solo ejercicio para que la ciudadanía y las militancias de estos partidos decidan quién podría ser la candidata o el candidato. En un primer ejercicio que evidentemente
estaría eligiendo una especie de coordinador por la defensa de México, una cosa así le han denominado ahora, y al haberse ya decantado por una especie de convergencia, de sinergia, de esfuerzos entre las organizaciones ciudadanas y los tres partidos de la oposición, pues evidentemente el primer grupo, el que integramos nosotros como Consejo Electoral Ciudadano, dejó de tener la expectativa para la cual se formó, es decir, un grupo en el cual solamente participaran los ciudadanos y los especialistas en materia electoral, no los partidos políticos. Lo que ahora han planteado los partidos es la posibilidad de que se integre una especie de comisión de organización con 7 personas que tengan experiencia en materia electoral y 6 personas que provengan de los partidos políticos. Las decisiones en caso de que esta comisión se integre de esa manera, pues serían tomadas mayoritariamente en el seno de la misma. Y ahí lo que quiero resaltar es que serían 7 personas con trayectoria electoral y solamente 6 de los partidos. Habría una mayoría, aunque sea por un solo voto, de los especialistas en los temas político-electorales que no tienen o no tenemos ningún tipo de militancia partidaria. Este es el contexto, el entorno en el cual, pues evidentemente, varios de los compañeros que empezaron en este grupo de 11, pues al cambiarse las reglas, al cambiarse la naturaleza del órgano y al señalarse que serían también los partidos los que integrarían esta comisión de organización, pues ellos en ejercicio, por supuesto, de su libertad, de su libre albedrío, decidieron no participar, y eso a mí me parece absolutamente correcto, que lo hayan dicho, que lo hayan informado, y nosotros publicamos el día de hoy un escrito en el cual hemos señalado pues que cada quien tomará la decisión respecto a si es o no invitado para formar parte de la nueva comisión de organización de este ejercicio por parte de los partidos. Esto es el entorno de lo que ocurrió. Que deriva en el comunicado del día de hoy. Que le pregunto, Marco Baños, en los hechos, aunque es muy cuidadosa la redacción del comunicado, el hecho de que los partidos políticos hayan decidido participar en el comité organizador fue lo que dinamitó el Consejo Electoral Ciudadano. Bueno, pues si lo queremos ver desde esa perspectiva, la respuesta es sí. El hecho de que apareciera un componente que no se había planteado en esos términos, que es la participación de los partidos en el seno del órgano que va a organizar y que de alguna manera va a arbitrar el ejercicio, pues eso generó una diferencia en la naturaleza del órgano que inicialmente se conformó, y por eso justamente algunos de los compañeros manifestaron ya desde hace 2 o 3 días que no podrían participar en esta modalidad con la presencia de los partidos políticos por razones completamente diversas. Cada quien se ha referido a esas razones. El doctor Aguayo pues ha dicho sus razones, y yo supongo que con la comunicación que ya se dio a conocer el día de hoy, el resto estará también en medios de comunicación informando las razones por las cuales va a participar o no va a participar en la nueva conformación de la comisión, Álvaro. Lo que anuncian los partidos políticos ayer, evidentemente no tuvo ese componente que le daba, digamos, una diferencia sustancial, o al menos eso pretendía, a la manera en que se estaba eligiendo o se está eligiendo en el oficialismo al que será el candidato o la candidata. Pues, se le puede llamar con muchos eufemismos, pero ese es su verdadero nombre. Y de alguna manera, lo que presentan ellos como una alianza entre partidos y sociedad civil quedó, pues, muy rabón. Por ejemplo, ellos presentan, uno de los oradores es una exdiputada del PAN, que sigue siendo parte del PAN, que dirige ahora algo que se llama Sociedad Civil México, que es básicamente el PAN. O sea, son panistas cercanos a Claudio X González. Es decir, ya el componente ciudadano de ese grupo, Marco Antonio Baños, pues se diluyó, y es algo
que reflexionándolo, pues ha podrido, digamos, a estos partidos por años. No saben ciudadanizarse, no saben probar ciudadanía sin contaminarlo. ¿O cómo lo ve usted? Bueno, a ver, Alejandro, yo creo que usted formula una reflexión muy importante y yo reacciono comentándole algunas cosas que incluso he publicado en algunas de mis columnas y que también he defendido en términos argumentales en algunas conferencias y cursos que me ha tocado impartir. Yo creo que la premisa central aquí es, y coincidiendo de alguna manera con usted, que los partidos políticos en México necesitan una profunda democratización. Son estructuras que están de alguna manera cooptadas por cúpulas dirigentes que han cerrado el acceso y la renovación de las estructuras de esos partidos políticos y han dejado de cumplir un objetivo central que le establece el artículo 41 de nuestra Constitución, que es ser un canal para que los ciudadanos, las ciudadanas puedan acceder a los cargos de elección popular. Esa parte me parece que está completamente alejada y por otro lado, pues han dejado de ser estructuras que realmente representen los intereses de los grupos sociales que se supone representan y por consecuencia no son eficaces en la gestión de soluciones a esas problemáticas, siendo, digamos, también intermediarias entre los gobiernos en turno y los propios grupos de carácter social. En ese escenario, pues también es un hecho que en los últimos meses, particularmente con las marchas de noviembre y las concentraciones que se tuvieron en el mes de febrero, en la defensa de la institucionalidad democrática electoral de este país, pues esa ciudadanía que se manifestó, que salió a las calles, no necesariamente está conforme con candidaturas que provengan del PAN, del PRI o del PRD. Y yo creo que las elecciones, los resultados de las elecciones del Estado de México son perfectamente ilustrativas de lo que estoy diciendo. No solamente no salieron a votar las clases medias y los grupos amplios de jóvenes. Los jóvenes entre 18 y 29 años ocupan la tercera parte o integran la tercera parte de todo el listado nominal de electores en nuestro país. Pero el Estado de México registra un detalle que es muy importante y que de alguna manera Carlos Torres lo ejemplificó en un estudio muy interesante que publicó en la revista Nexos del mes de mayo, si no me estoy equivocando, de este mismo año. Y en el caso del Estado de México se votó un 50% de la lista nominal, es decir, 3 puntos porcentuales por abajo de la elección de Alfredo del Mazo. Y esa parte, en mi opinión, está significando que una cosa es que la gente diga que no está de acuerdo con la desaparición o con la limitación a las estructuras y las atribuciones del INE y que se manifiesta también en defensa del Poder Judicial de México. Y una cosa muy diferente es que esa misma gente que está expresándose de esa manera, en forma pacífica, en ejercicio de sus libertades, pues quiera apoyar una candidatura que está vinculada a los partidos políticos que tienen un enorme desgaste, yo diría en forma histórica, por un conjunto amplio de cuestiones, la corrupción, la falta de resultados en los ejercicios de gobierno. Sería una larga lista de cosas que podríamos ahora citar. Sin embargo, pues es un hecho concreto que esa gente no está apoyando este tipo de candidaturas. Y en el grupo, en este Consejo Electoral Ciudadano que ahora hemos prácticamente desintegrado, pues reflexionamos mucho sobre la necesidad de que una candidatura que realmente pudiera ser competitiva para enfrentar a la candidatura oficial del partido de Morena, que pues no nada más tiene la presidencia de la República y la mayoría en las cámaras, tiene 23 gubernaturas y tiene 21 congresos locales con mayoría en su favor y tiene también más o menos la tercera parte de los ayuntamientos a nivel nacional. Es decir, es una estructura que con unas votaciones legítimas, por supuesto, pues han logrado obtener esta cantidad impresionante de espacios en la vida pública. Pero una candidatura que pudiera ser competitiva necesita el apoyo de la ciudadanía. Y justamente lo que nosotros estamos planteando es esa posibilidad, es decir, en el momento que aceptamos participar en ese Consejo Electoral Ciudadano, nosotros creemos que esa es una forma en la cual la ciudadanía está interviniendo. Yo creo que entre los dos métodos, por supuesto, muy respetable la opinión de todos, pero me parece que una de las diferencias centrales que tiene el método que está proponiendo la coalición
de PAN, PRI, PRD con la aportación de la ciudadanía es justamente que abre por primera vez en la historia del país una posibilidad de que los ciudadanos de alguna manera influyan en el proceso de elección de una candidatura. ¿Cómo van a influir? Pues van a ser primero la integración de un listado específico de personas que puedan ejercer su voto en una sola ocasión. Habrá que ver desde la comisión de organización qué reglas se ponen para garantizar una adecuada integración de esa lista. No puede ser la lista nominal de electores que maneja el INE, porque esa tiene un propósito legal que es solo para el uso de las elecciones. No la pueden utilizar nadie más para estos propósitos. Tendrá que integrarse un listado específico con las personas que voluntariamente se quieran adherir a ese listado. Y luego después serán los que obviamente participen de las encuestas y serán las personas que vayan a votar en los centros de votación. Quiero aclarar una cuestión. Aquí se ha hablado, algunos dirigentes de los partidos han dicho que podría instalarse una casilla por distrito electoral. No, en rigor lo que yo estoy entendiendo del ejercicio es que quieren poner una especie de centros de votación en los 300 distritos electorales. ¿Quién sabe cómo se dé el despliegue de la logística? Eso habrá que verlo una vez que se integre la comisión de organización. No sé bien a bien quiénes son las personas que al final van a integrar la comisión de organización. Lo único que sí tengo muy claro es que habrá 7 personas que tengan una trayectoria en los temas electorales y que no estén vinculados a los partidos políticos, que serán los que propongan las organizaciones de la sociedad. Pero más o menos a este tipo de reflexiones es que obedece el tipo de ejercicio que nosotros eventualmente podríamos acompañar. Sí, se prevé que el próximo jueves se dé a conocer quiénes integrarán este comité organizador, que tendrá un componente de 7 ciudadanos, 6 de los partidos políticos y además una comisión de vigilancia. Yo le pregunto, Marco Baños, usted es uno de los 7 expertos que puede participar en esta organización. Bueno, usted me conoce desde hace muchos años, sí, Álvaro, y sabe muy bien que digo las cosas con la precisión que tengo a la mano y con la comprobación de los datos eventualmente. Hasta ahorita no he recibido ninguna invitación por parte de los partidos. Mañana platicaré por la mañana con algunas personas del Frente Cívico Nacional que me han pedido reunirse. Entonces, mañana por la mañana podré saber si me están invitando o no me están invitando para este ejercicio. Por lo pronto, tuve toda la disposición de estar en el órgano electoral que quedó disuelto, vamos a utilizar esa expresión, por las razones que ya comentamos, pero todavía no tengo una claridad respecto a quiénes van a ser las 7 personas que estarán en esta comisión de organización y tampoco tengo claridad si yo recibiré en lo particular una invitación en ese sentido. En el caso de Leonardo Valdés Zurita, quien es estaba previsto sería quien encabezara el órgano disuelto, él sí, está perfilado para integrar este nuevo órgano. Bueno, le voy a contestar indebidamente con una especulación. Me parece que sí. Creo que él es la persona que está siendo invitada para este propósito. Tiene, lo voy a decir así, el día y medio que no platico con Leonardo, así que no tengo claridad si ya lo invitaron, pero hasta donde yo alcanzo a percibir, me parece que Leonardo sería la persona invitada para coordinar este grupo. Leonardo fue presidente del IFE, ustedes lo recordarán, esta disposición, y yo creo que él hizo un gran trabajo al frente del Instituto Federal Electoral, y si lo invitan para presidir también esta comisión de organización, pues me parece que Leonardo tiene merecimientos importantes para poder hacerlo. Un último planteamiento de mi parte. Había mucha preocupación, al menos eso es lo que se planteaba, de la oposición en la ruta que había seguido Morena y sus aliados para la selección de su candidato. Pero viendo lo que anunció ayer Va por México, pues es casi lo mismo. De hecho, por ejemplo,
traen un mismo periodo de campaña entre junio y agosto. Es el mismo en los dos bloques. La fecha de designación, Morena, 6 de septiembre. Va por México, 3 de septiembre. El método, una encuesta, lo mismo. El nombre, de hecho, del cargo, este eufemismo que están utilizando, que es muy raro, es muy anodino, pero bueno, pues así es la ley. Uno es coordinador nacional para la defensa tal. El otro responsable nacional para la construcción. O sea, es exactamente lo mismo. Pues se quejaban de lo que estaba pasando acá, pero ahora presentaron casi en una calca el mismo proyecto. El tema es que pues se quejaban de que la autoridad electoral no actuaba con Morena. Ahora se van a quejar de que no actúan con ellos mismos, ¿o cómo va a suceder eso, Marco Antonio? Otra reflexión muy inteligente, Alejandro. Yo diría que si nosotros vamos al propósito de los dos ejercicios, pues los dos ejercicios tienen la finalidad de que exista alguna persona que finalmente, cuando se den los tiempos procesales ya dentro del proceso electoral, resulte ser registrada como candidata o como candidato a la presidencia por Morena o por la coalición Va por México. Hasta ahí, digamos que pareciera que tienen el mismo propósito. Ahora, pues tan anodina es la denominación que usaron para Morena, como anodina es la expresión para identificar a la persona de la coalición Va por México. Al final son eufemismos, son formas de intentar cubrir lo que en el fondo significan ambos ejercicios. Le veo, sin embargo, sí algunas diferencias respecto de lo que usted reflexionaba, porque el ejercicio de Morena implica una campaña de 70 días que está, orientada a tener reuniones. No son reuniones informativas, eso también es un eufemismo, no sé si estamos de acuerdo con eso, pero no son reuniones informativas, son reuniones de proselitismo que las personas que aspiran a la candidatura de Morena están realizando, y bastaría observarlas. De hecho, desde el primer día hubo señalamientos que son literalmente ofrecimientos de gobierno de estas personas. Lo que yo veo con el método que tiene, digamos, coincidiendo en el fondo en el propósito final, como mencioné al inicio, yo creo que tiene una diferencia, porque aquí en rigor se trata de un primer debate nacional, digámoslo así, donde van a exponer sus propuestas, que al final de cuentas igual van a ser propuestas de gobierno, porque pues, no sería de otra manera. Y veo también que en la segunda etapa el trabajo de acercamiento hacia la sociedad pues tiene que ver también con debates que se van a organizar a nivel de cada una de las circunscripciones. No es que se van a ir a Oaxaca, a Hidalgo, a Quintana Roo, a Sonora, a Sinaloa, a Yucatán. O sea, se está pensando en un esquema que tiene cierta diferencia y donde sí coinciden en el esquema de las encuestas. ¿Qué otra diferencia tienen? Pues que en el ejercicio que está organizando estos partidos de la oposición, en rigor también incluyen una votación, es decir, la instalación de ciertas casillas, sí con una encuesta final, que ustedes tienen muy claro, pero no es solo eso, aquí hay una ponderación que, por cierto, habrá que ver cómo la Comisión de Organización establece reglas específicas para la ponderación, porque no sería adecuado, digamos, que en un ejercicio de esta naturaleza, pues la encuesta de un ganador que tiene una ponderación del 50% y luego la votación te dé un ganador diferente. Entonces eso puede generar algunas cuestiones. Yo creo que esas partes tendrán que ser revisadas con mucho detalle ya en términos de reglas específicas por la comisión organizadora. Pero yo creo que tanto Morena como Va por México tiene que cuidar al máximo los ejercicios, porque vamos a suponer que el INE decida cumplir con su atribución. Su atribución es arbitrar y decir que si alguien se adelanta a los tiempos procesales electorales, pues entonces va a ser acreedor a una sanción. Ahorita vemos qué sanción. Pero en el acuerdo del viernes de hace casi 10 días, pues en ese acuerdo de medidas cautelares el INE hizo una relación de las cosas que los aspirantes no pueden realizar en estos procesos
o en estos periodos de proselitismo, cosa que se ve bien difícil tanto para Morena como para los aspirantes de este otro ejercicio. Pero el INE sí les dijo con toda claridad que la sanción posible, si se violentan estas disposiciones y estas restricciones que están establecidas por el INE, pero que devienen de la ley y de los criterios del tribunal, sí les dijo claramente que podrían no ser acreedores al registro, ¿eh? Ojo con ese punto. Entonces aquí el dilema es ver si el INE va a aplicar y cómo le haría para ambas valoraciones. Si valora que Morena comete infracciones o valora que Va por México comete infracciones, pues tiene que arbitrar con piso parejo, con imparcialidad, con igualdad en los dos casos. Esa es la parte que yo considero. Entonces, supongo que uno de los trabajos centrales de la comisión organizadora de este ejercicio, pues será reflexionar cómo establecer algunas reglas que no vulneren la normativa electoral, lo cual de suyo se ve muy sin complejo. duda. Digo, a quienes sean árbitros de este ejercicio para la definición del futuro candidato presidencial o candidata presidencial de la coalición Va por México, les va a tocar hacer un trabajo también muy complicado, hasta en términos del despliegue territorial para la consulta. Ya no digamos de la integración de ese padrón a partir de las firmas que cada uno de los aspirantes debe reunir. Pero yo me detendría también por último de mi parte también, Marco Baños. Se presentaron quejas ante el INE porque los tiempos legales en los que arrancó y se va a desarrollar y está en curso el proceso interno para definir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de Morena y sus aliados, pues se adelantaron. Ahora también están adelantados los tiempos legales o están violentándose también los tiempos legales por parte de la coalición Va por México. Por más que digan es un frente. Es decir, pues estamos entrándole ahora sí que todos coludos o todos rabones. Y yo estoy de acuerdo con usted, Álvaro. Reitero, a mí me parece que el INE tiene y el tribunal tendrán que arbitrar en los mismos términos a violaciones iguales. Si hay adelanto en el proceso de las precampañas, porque al final de cuentas, pues vivimos una etapa de cierta simulación. Bueno, no de cierta simulación, le quito lo de cierta. Sí. Simulación. Simula Morena y simula Va por México, pero el INE no puede simular y tampoco el tribunal. Sería lamentable que eso ocurriera en esos términos. Son procedimientos que están adelantados al inicio del proceso electoral, ya con la invalidación total que del Plan B hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues no hay vuelta que el proceso electoral debe empezar a más tardar el 7 de septiembre y no hay vuelta en que las precampañas deben iniciar en la tercera semana del mes de noviembre. Cualquier cuestión que tenga que ver con actos de promoción, de búsqueda de candidaturas, pues significa un adelantamiento a los tiempos. Hay que ser muy claros con ese punto. Y yo creo que al final de cuentas, pues las autoridades electorales van a tener una tarea muy delicada con las quejas que ya se presentaron en contra de Morena, pero no dudo que Morena hará exactamente lo mismo respecto del otro ejercicio. O sea, esto es casi un juego de fútbol, ¿no? Y los dos contendientes pues tienen arietes peligrosos. Entonces, yo soy de la idea de que las autoridades electorales irán fijando paulatinamente criterios y reglas de cómo valorar esta cuestión. Y si alguien se sale de lo que la autoridad perciba como un adelanto evidente en las reglas del juego, pues entonces tendrá que establecer las sanciones. Nada más que vuelvo a insistir, la sanción extrema ya la dijo el INE, y no porque la quiera decir el INE o porque el tribunal tenga criterios, porque así lo dice la ley. Te adelantas a las precampañas y no te puedes registrar como candidato. No es el caso de Raúl Morón ni de Salgado Macedonio. Cuidado con ese tema. Es una cosa completamente distinta, porque también he estado escuchando ahí, no, que ya el mismo presidente aludió a el caso de Salgado y de Morón, pero no es lo mismo. En el caso de Salgado Macedonio y de Raúl Morón fue la no presentación del informe de los gastos de precampaña, que es
también una falta que conlleva a la posibilidad de que no se les registre, cosa que ocurrió en ese proceso. Ahí podemos tener valoraciones distintas. Yo creo que eso es lo que dice la ley, pero bueno, no es un tema de discusión ahora, pero regresando al punto original, pues lamentablemente, y ustedes que son unos periodistas, no por el título y la denominación del programa, sino porque son periodistas muy acuciosos y con un enorme reconocimiento y credibilidad en la sociedad, pues saben muy bien que sí tenemos una etapa de mucha simulación y de no respeto, no nada más a las reglas electorales, sino en general al Estado de Derecho. Y eso ha empezado con el propio grupo gobernante y con las fracciones parlamentarias que actualmente tienen la mayoría, pero no son los únicos que lo están haciendo. Eso también creo que está muy claro en el escenario, en el entorno mexicano. Vamos a seguir seguramente platicando, Marco Baños, pues no solamente de esta etapa en la parte que corresponde a la oposición, sino ya más hacia lo que será el proceso formal y legal del proceso electoral 2003-2024. Y si usted no lo permite, pues seguimos charlando. Así es que por hoy, muchas gracias por exponer muy a detalle lo que pues le ha tocado vivir a usted y lo que eventualmente le va a tocar por lo que viene. Gracias, Álvaro, los saludo con el afecto de siempre y a usted también, Alejandro, muchísimas gracias por permitirme estar en un programa tan prestigiado. Muchísimas gracias. Al contrario, buenas Marco, tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.